Amada Iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Gracias le damos a Dios, hermanas y hermanos, por permitirnos una vez más estar en este lugar y ha cuidado de nosotros durante una semana más de labores, de trabajo, de quehaceres. Y aquí estamos, gracias sean dadas a Él por todo ello. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia, busquen el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1 al 16. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. ¿Y qué más, hermanos? Ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Quiero detenerme ahí, hermanos, en el versículo 7. Esta historia, hermanos, de Elías, sin duda alguna, nos debe de conmover a cada uno de nosotros. He titulado el mensaje de esta tarde, hermanos, Dependiendo de Dios. Y Elías, hermanos, primeramente escucha el llamado de Dios. Primeramente, hermanos, le da este aviso al rey Acab, ¿verdad? Que no iba a llover durante unos años, porque vino palabra de Jehová a Elías diciendo que fuera a Acab y le diera esta noticia, que no iba a llover. Entonces Dios viene, el ángel de Dios viene y le dice que se aparte, que se vaya al oriente y que se escondiera. ¿Por qué es que Elías tenía que esconderse? Porque su vida corría peligro, ¿verdad? Por este rey Acab. Porque el rey Acab, hermanos, era un rey que era muy poderoso, que él hacía lo que mejor le parecía con la demás gente, especialmente con los profetas del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, por eso Elías corría ese peligro de que podía ser muerto por este rey. Y por eso Dios le dice: vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue, dice, e hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué vemos acá en Elías, hermanos? La obediencia hacia Dios, ¿verdad? En ir, no importando qué era lo que iba a comer. No importando, ¿verdad?, qué es lo que Elías iba a comer. No importando dónde Elías iba a dormir. ¿Verdad? Porque sinceramente, realmente yo pienso, ¿verdad?, que no es fácil dormir en una cueva, sin cama, sin quizás aire acondicionado, sin luz. Es difícil. Pero Elías, hermanos, obedece al mandato y al llamado de Dios. Y Elías, hermanos, iba a depender totalmente de Dios, ¿verdad? No, Elías, hermanos, no iba a depender de alguien que lo estaba esperando allá con una despensa grande, con una tienda grande, con una bodega llena de artículos de consumo diario, ¿verdad que no? No, Dios le dice: vete allá, y yo he mandado, dice, ¿a qué dice, hermanos? A los cuervos, dice, que te traigan pan y carne por la tarde y pan y carne por la mañana. No sé, hermanos, ¿verdad?, si para Elías iba a ser un buen menú esto, ¿verdad? Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, ¿verdad? Para Elías, hermanos, no había otra cosa que comer, sino era solo pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Cuántas veces comía Elías? Dice la Biblia, 2 veces. Una vez por la mañana y otra vez
por la tarde. Pero Elías, hermanos, obedeció el mandato de Dios, ¿verdad? Obedeció a Dios y se fue. Pero realmente Elías, lo más importante que podemos ver aquí, que él no dice, no voy. Él no dice, cómo iré a dormir, cómo iré a comer, qué iré a vestir, qué iré a calzar. Elías no dice eso, sino que dice, yo voy conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Elías hizo con el mandato de Dios. Pero también vemos, hermanos, el valor de Elías, la fuerza que Dios le da para que lleve este mensaje a cabo, ¿verdad? Quizás no cualquiera pudiera haber llevado este mensaje a este rey, pero realmente Elías sí lo hizo por medio de la palabra de Jehová. Verso 8 hasta el 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí también vemos, hermanos, que viene el segundo llamado de Dios hacia Elías, ¿verdad? No sé cuánto, la Biblia no dice cuántos días habían pasado, ¿verdad? De que Elías estaba en la cueva ya, escondido, bebiendo del arroyo, comiendo pan y carne por la mañana y por la tarde. Pero dice que viene el llamado de Dios y le dice, después de unos días, dice que se había secado el arroyo. Porque ¿qué pasa cuando no llueve, hermanos? Todo se seca. La semana pasada no llovió en un día acá con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Calor, las plantas se sienten, el pasto se seca porque en muchas partes ha quedado seco y quién sabe hasta cuándo vuelva, quizás hasta la otra temporada, ¿verdad? Entonces eso sucede, hermanos, todo se seca cuando no llueve. Imaginémonos en el tiempo de Elías. ¿Cuántos años dice la Biblia que tardó sin llover? 3 años y medio. Imaginémonos nosotros con una semana que no ha llovido. ¿Cómo está allá afuera? El día de ayer, en nuestro trabajo que tenemos, andábamos con otro muchacho limpiando el jardín, arrancando un monte entre las plantas y todo. Pero ese monte, déjeme decirle que estaba duro. No se dejaba arrancar y el muchacho decía, mira, me duelen las manos. Este monte no se arranca, que está muy duro. Yo ya no quiero hacer esto. Tenemos que hacerlo yo, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a ir a hacer? Alguien tiene que hacerlo.
Pero se quejaba el muchacho de que pues el monte estaba muy duro y en realidad estaba muy duro. Había partes que la tierra estaba hasta reventada de lo seco. Y decía yo, wow, pues en una semana que no ha llovido, y ahora Elías en 3 años y medio, ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿Verdad? Entonces se secó el arroyo de Querit donde estaba Elías, y viene el llamado de Dios, vete para allá, para Sarepta. Allá le da orden, dice, a una mujer que te sustente. Elías, sin duda alguna, ha de haber pensado, allá en Sarepta, quizás me va a ir mejor que acá, ¿verdad? Ya voy a dejar de comer pan y carne. Allá quizás sea otro menudo que hay allá, otro menudo que hay allá. Pero Elías obedece a Dios una vez más y se va para allá. De Querit a Sarepta había una cierta distancia. Si no estoy mal, parece que eran 16 o 17 kilómetros que tenía que caminar Elías, porque antes no existían los carros, yo creo, ni caballo quizás tenía Elías, ni camellos, tenía que caminar. Pero él dispuso en su corazón obedecer a Dios una vez más y viaja para allá. Entonces dice que cuando entró a la puerta de la ciudad, vio a la mujer que estaba recogiendo, ¿qué, hermanos? 2 leños, dice, ¿verdad? Que estaba recogiendo. ¿Para qué? Para ir, cocer la harina, comer ella y su hijo. ¿Y qué iba a pasar? Dejarse morir. ¿Por qué? Porque había escasez de alimentos, ¿verdad? Por la sequedad que había en la tierra. Y ese era lo último que la mujer pensaba hacer, cocer ese puñado de harina y el poquito de aceite que le quedaba, comérselo con su hijo y dejarse morir. La situación, hermanos, para esta mujer no era muy fácil, ¿verdad? No era nada fácil, no era de necesidad, era una situación de muerte, porque no había más que hacer. Ella pensaba que realmente no había más que hacer, sus esperanzas de ella estaban perdidas, porque no había nada más que hacer, no tenía más harina, no tenía más aceite. ¿Qué le quedaba a ella? Comerse lo último que tenían y dejarse morir. Cuando Elías le dice, tráeme un vaso de agua, ella dijo, está bien, te lo traigo. Y cuando Elías la vuelve a llamar, le dice, tráeme también un pan cocido. Ha de haber dicho la mujer, ¿no? El agua sí te la puedo traer porque quizás tenía un poco de agua, pero el pan que me pides va a ser difícil porque solo tengo un poquito ahí para mi hijo y para mí. Situación difícil para la mujer. ¿Pero qué le dice Elías? No temas, dice. Jehová tu Dios, dice, proveerá. Y al fin, pues, la mujer se convenció y dijo, está bien, lo voy a hacer. Coció, dice, para ella, para Elías, para su hijo. ¿Y qué dice? La harina y el aceite, dice, no escasearon, ¿verdad? Hasta que vino una vez más palabra de Jehová a Elías y diciendo, voy a mandar la lluvia una vez más, ¿verdad? Porque cuando hay sequedad, hay de todo, hermanos. Hay hambre, hay necesidad, hay muchas cosas con la sequedad. Pero realmente, hermanos, vemos en esta mujer también confiar en Dios primeramente, ¿verdad? Y confiar en Elías, de que la palabra que Elías le había dicho, de que su harina y su aceite no iba a escasear, iba a ser verdad. Entonces, también, hermanos, podemos aprender de esta mujer de que debemos de confiar en Dios, debemos de tener fe en Dios, que lo que Dios hace, eso se hará, ¿verdad? Antes, hermanos, no sé por qué motivo, por qué razón, cocían los panes debajo de la ceniza, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros, hermanos, hemos comido ese pan, así cocido, cocinado en la ceniza. Bueno, pan no he comido yo así cocinado en la ceniza. Lo que he comido antes, y muchos de acá de los hermanos, hermanas que son de Guatemala, quizás me van a entender de qué voy a hablar, de qué les voy a comentar. Mi mamá hacía unos
bueno, allá en mi pueblo, iba a decir mi país, no, mi pueblo, se conocían como los tamales enterrados, pero esos tamales eran de elote decían nosotros. Me acuerdo que mi mamá hacía la preparación, nos ponía a desgranar, primero iba a cortar el elote allá a la siembra, ¿no? Después lo pelábamos entre todos, lo desgranábamos, mandaba a una de mis hermanas a molerlo, dejaba ahí la masa lista, como a las 7 de la noche, después que terminábamos de cenar todos, mis hermanos, mis hermanas, empezaba mi mamá con el proceso, ¿verdad? Le echaba azúcar, le echaba bicarbonato, le echaba, ya no me acuerdo bien qué cosa le echaba, pero hacía su masa en un caso que tenía y cortaba muchas hojas de la misma milpa y las iba poniendo así, y así, y así. Después ponía toda la masa encima de las hojas y las iba arrollando unas por unas, así, con tal de que la masa no se esparciera por los lados. Pero antes nos mandaba a juntar leña, pero no leña así, rajas ni ramas gruesas, sino que nosotros le llamábamos chirbiscos, ¿verdad? Las ramitas de los árboles, porque solo con eso se cocían esos tamales. Bueno, cenábamos todos y empezaba mi mamá con el proceso a rascar el fuego, todo, la ceniza, apartarla, y sentaba la masa entre la ceniza, lo cubría otra vez con la misma ceniza y empezábamos todos ahí alrededor del pollo, le llamábamos nosotros, a echarle fuego y tardaron como 2 horas, quizás me acuerdo yo. Y después destaparlo otra vez y después darle vuelta, ¿verdad? Porque era grande. Tardamos como cerca de 3 horas ahí. Nos íbamos a acostar como a las 12 de la noche, todos felices, contentos, quizás todos llenos de ceniza porque nos brincaba ceniza a veces también, y así nos íbamos a acostar, pero felices también. Me acuerdo que mi mamá hacía 2 tamales de esos, solo los dejaba pelados porque con la hoja se pegaba y listos ya para comer el otro día temprano. El otro día temprano se levantaba, hacía café, hacía 2 jarros de café, me acuerdo, porque llevaba mucho café también, ¿verdad? Era muy seco. Y comíamos, felices todos. Nos levantábamos todos a comer, ya que a las 8 de la mañana estaba listo, ella lo partía, nos daba nuestro pedazo conforme el tamaño que éramos nosotros de edad. Y me acuerdo yo que había pedazos grandes que no hallábamos ni cómo empezarlo, ¿verdad? Porque era grande, no hallábamos ni cómo empezarlo, de aquí, de acá. Le dábamos vuelta para todos lados hasta que al fin lográbamos pegarle la primera mordida y ahí empezábamos a comerlo. Pero realmente déjenme decirle, hermanos, que desde que mi mamá dejó de hacer eso, nunca más he aprobado sus tamales. Mi esposa los ha tratado de hacer, pero nunca son iguales. Nunca son iguales, digo la verdad, porque realmente, hermanos, hay hermanas que tienen una manera exclusiva para cocinar, ¿verdad? Que nadie les puede igualar. Y me acuerdo que pues era muy delicioso, realmente era muy delicioso. Y así pues le hizo esta viuda su pan a Elías, ¿verdad? Depender de Dios, hermanos, es muy bonito, pero realmente requiere que nosotros aprendamos a depender de Dios también, ¿verdad? Este rey Acab, hermanos, fue el 7º rey de Israel también y gobernó entre los años 874 a.C. y reinó 22 años al pueblo de Israel. Acab, hermanos, ¿cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel, ¿verdad? Jezabel, hija de el rey Baal. Unos reyes, ¿verdad?, que no fueron nada fácil en este mundo. Unos reyes que muy malos, ¿verdad?, tenían muchas leyes y costumbres que nadie podía quitárselas. Pero entonces, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, estas 2 historias de Elías y la viuda de Sarepta, que la Biblia no dice su nombre, solo dice la viuda de Sarepta. No sé qué pasó con su esposo, quizás se murió, lo mataron, pero era una viuda, ¿verdad? Y tenía a cargo un hijo. El rey Baal también, hermanos, se creía que no dependía de nadie, ¿verdad? Ni siquiera del Dios verdadero. Él se creía que dependía
de él mismo, ¿verdad? Él creía que no necesitaba de nadie para depender, sino que él se creía que dependía de él mismo. ¿Por qué? Porque era un rey poderoso en la tierra. Y verdad, y se creía que este rey era el Dios de la lluvia, ¿verdad? Que por él cuando llovía, era él quien hacía llover, este rey Baal. También era conocido como el rey de la fertilidad, el Dios de la fertilidad, hablando de la fertilidad humana. Cuando las mujeres resultaban embarazadas, se creía, ¿verdad?, que era Baal el rey de la fertilidad también, y por muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, este rey, hermanos, se creía que no dependía de nadie, sino que dependía de él mismo, ¿verdad? Por todas las cosas que hacía. Ahora, hermanos, nosotros debemos depender de Dios o de nosotros mismos. Realmente, hermanos, debemos de aprender a depender de Dios mismo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 4 al 5. Dice la palabra de Dios: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios. Hermanos, déjeme decirle que si nosotros podemos pensar, podemos creer que somos como este rey Baal, que no dependemos de nadie, estamos equivocados. Realmente nosotros dependemos de Dios, o debemos depender de Dios, porque Dios es quien nos cuida, quien nos libra, quien nos da todo lo que necesitamos, y nosotros debemos de depender de nuestro Dios. Tenemos un ejemplo, hermanos, en la Biblia, y ese debe ser nuestro mayor ejemplo a seguir. ¿Quién es? Jesucristo mismo, ¿verdad? Jesucristo mismo. Juan capítulo 12, verso 49 dice de la siguiente manera: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús, hermanos, dependía de Dios el Padre. Jesús no hacía lo que Él quería. Jesús no decía lo que Él quería. Jesús hacía y decía lo que Dios le decía. Eso era lo que Jesús hacía. Este es el mayor ejemplo, hermanos, que debemos nosotros de seguir, o debemos de tener ese concepto en cada uno de nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero en verdad, hermanos, vendría la pregunta: ¿queremos nosotros imitar a Jesús? ¿Querríamos nosotros hacer como Jesús hizo? Depender totalmente de Dios. Juan capítulo 5, verso 19. Hablando siempre, viendo siempre el ejemplo que Jesús ha dejado a cada uno de nosotros. Juan capítulo 5, verso 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Verdad? Una vez más, Jesús no hacía lo que a Él se le viniera a la mente. Jesús no hablaba lo que se le viniera a su mente. Jesús seguía y obedecía el mandato de su Padre Dios. Eso es realmente, hermanos, depender de Dios. Depender de nuestro Padre Dios, así como lo hacía Jesús, depender de su Padre Dios. Juan capítulo 17, verso 1 al 7, dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden ¿de dónde? De ti, dice, ¿verdad? Aquí vemos también, hermanos, cómo Jesús reconoce que todo proviene de su Padre Dios, ¿verdad? Este es el ejemplo, hermanos, que Jesús nos ha dejado para cada uno de nosotros, para que podamos seguir ese ejemplo nosotros, el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Hablando, dependiendo de nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos nosotros aprender a depender de Dios y de su Hijo Jesucristo? No a depender de nosotros mismos. Muchos también que tenemos, los que trabajamos, que también dependemos de un patrón, es cierto, ¿verdad? Dependemos de un patrón para que nos dé trabajo y pues ahí por medio del trabajo podemos traer lo económico a nuestros hogares, ¿verdad? Para poder sustentar a nuestras familias, para poder hacer lo que nosotros querramos con el dinero que nos pagan y dependemos de ese patrón. Y muchos que no dependen de patrón porque tienen sus propios negocios, ¿verdad? Pero muchos dependemos de alguien para poder llevar ese sustento a nuestros hogares, hablando, hermanos, materialmente, ¿verdad? Pero espiritualmente debemos de aprender a depender solamente de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Dios nos cuida, nos guarda de todo mal, así como Dios guardaba a Elías, así como Dios proveyó de lo necesario de alimentos a esta viuda para su hijo y para Elías, Dios también puede hacer eso con cada uno de nosotros, pero nosotros necesitamos también apegarnos a Él. Juan capítulo 15, verso 4 en adelante, dice Jesús en su palabra: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, dice, mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Eso también debemos de reconocerlo, hermanos y hermanas, que realmente sin Dios, sin su Hijo Jesucristo, no podemos hacer nada. Quizás podemos hacer muchas cosas por nuestro propio pensamiento, por nuestras propias ideas, pero realmente cosas materiales. Pero las cosas espirituales, hermanos, ¿quién nos las da? Dios. ¿Quién nos da entendimiento? ¿Quién nos da sabiduría? ¿Quién nos da poder para poder hablar aquí al frente? Es solamente Dios a través de su Santo Espíritu. No es porque nosotros seamos estudiados, no es porque nosotros seamos un poco inteligentes, no es eso. Es Dios quien nos da esto a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pero hay un requisito para esto, hermanos y hermanas. Debemos de, dice, ¿qué decía la lectura? Debemos de permanecer en Dios y su Hijo Jesucristo. De otra manera, hermanos, no vamos a poder aprender a depender de nuestro Dios. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Deuteronomios capítulo 10, versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué dice? Prosperidad. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Obediencia hacia Él. Temer a Dios. Temer a Dios, muchos pensamos que es tener miedo a Dios. Y no. Temer a Dios, hermanos, es ser obediente hacia Él, es permanecer, guardar sus mandamientos. Eso es lo que es temer a Dios, tener reverencia delante de Dios. Eso es el temor que la Biblia habla que nosotros debemos tener para con nuestro Dios. ¿Es difícil lo que Dios pide de nosotros?
Para muchos de nosotros, pueda que sí, es difícil, pero para los que realmente hemos entendido lo que es el llamado de Dios, lo que es lo que Dios enseña en su palabra, no debe ser difícil, ¿verdad? Guardar sus mandamientos, temer a Dios, ser obediente hacia Dios, eso no debe de ser una carga pesada para cada uno de nosotros. Temer a Dios, andar en sus caminos, no ir tras nuestros deseos, amar a Dios más que todo. Muchas veces, déjenme decirle, hermanos y hermanas, que a veces nos equivocamos cuando decimos, amamos más a nuestra esposa, amamos más a nuestros hijos. ¿Y qué aprendíamos en la escuela de hoy? ¿Qué pasaba con una iglesia de Asia que había dejado qué? Su primer amor. ¿Y quién era su primer amor? O debería ser su primer amor. Era Dios para ellos, pero ellos no lo veían así. A veces nosotros podemos confundirnos también. Podemos decir, amamos más a nuestra esposa, amamos más a nuestros hijos, mayormente si tenemos preferencia en uno de ellos. Decimos, es el amor de mi vida. Así decimos a veces. Y realmente, hermanos, déjenme decirles, es duro decirlo, pero lo tenemos que decir como es. Si amamos a nuestros hijos más que a Dios, si amamos a nuestras esposas más que a Dios, ¿qué va a pasar un día? Nos van a hacer falta, ¿verdad? Ya sea que nuestros hijos se vayan para otro lugar donde va a ser difícil que los veamos, o lo más seguro que pueda venir a nosotros, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Un día nos vamos a separar, un día nos vamos a quedar solos y no podemos decir que amamos más a nuestros seres queridos, sino que realmente debemos de amar a Dios sobre todas las cosas de su palabra. Pero eso es lo que para nosotros a veces es muy difícil de hacerlo. Mayormente que a Dios no lo vemos, a nuestros seres queridos los vemos, pero a Dios no lo vemos. Y creo que por eso es difícil para nosotros, ¿verdad? También, ¿qué debemos de ser nosotros, hermanos? Debemos serle fieles a nuestro Dios. Mateo capítulo 25, verso 21, si alguien lo encuentra, hermanos, le puede dar lectura. Amén, gracias, hermanos. ¿Qué podemos entender de este verso? Que Dios, para poder darnos, pide también de nosotros. Dios también, para poder darnos, pide de nosotros algo también. ¿Qué pidió Dios de Elías? Su obediencia. ¿Qué pidió Dios de la mujer viuda? Lo último que tenía. Y déjeme decirle, hermana y hermano, que lo poco que nosotros demos a Dios se puede multiplicar. Lo poco que nosotros demos a Dios, como Dios multiplicó lo que la viuda tenía, la harina, el aceite, no escasearon durante 3 años y medio. Era lo último, lo poco que tenía, pero no rehusó en dárselo a Dios. ¿Verdad? Así nosotros también no rehusemos en darle a Dios. Dios no nos pide a nosotros cosa material. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Pero Dios sí exige de nosotros algo de nosotros. Y ese algo de nosotros, hablando materialmente, es el 10% que Dios pide de cada uno de nosotros. Pero lo que más Dios pide de cada uno de nosotros es la obediencia de cada uno de nosotros hacia Dios. Dios dice que pide nuestro corazón. Hijo mío, dice, dame tu corazón y vea en tus ojos, dice, por mis caminos, para que no te desvíes. Y eso a veces, hermanos, cuesta en la vida de cada uno de nosotros. En la vida del ser humano, eso cuesta, porque así es. La viuda dio todo, hermano, lo que tenía. Hay otra historia en la Biblia también, que Dios pide algo de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 9, verso 10 al 17. Esta historia las conocemos, hermanos. Muchos de nosotros las conocemos, no podemos decir que no. Pero vemos lo que Dios pide acá de sus discípulos, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 9, verso 10 en adelante. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanando a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y haciéndose las 12,
Le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para que toda esta multitud, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. ¿Qué pasaba con los discípulos? No querían, ¿verdad? No querían dar lo poco que tenían. No querían compartir quizás, ¿verdad? Con la multitud de gente que seguía a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Denle ustedes de comer, no vayan a comprar, ya es tarde, ¿dónde van a ir a comprar comida? Denle ustedes de lo que tienen. Muchas veces nosotros somos así. Ahora, en estos tiempos que estamos acá, que no se puede cocinar allá, no podemos compartir los alimentos. Muchos de nosotros traemos algo de comer. A veces nos pasa como los discípulos, que no queremos compartir con nadie, porque decimos, yo traje cabal la comida para mi esposo, para mis hijos, y a veces no queremos compartir. Un poquito de comida no queremos compartir. Así eran los discípulos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Una vez más, lo poco que nosotros pongamos a disposición de Dios y de los demás, Dios lo multiplicará. Así como Dios alimentó a estas 5,000 personas con esos, ¿cuántos peces eran, dice? 2 y 5 panes. ¿Para qué a multitud 5,000? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién podía creer eso? Nadie de los discípulos podía creer que Jesús podía hacer eso. Pero realmente el poder de Dios es inescrutable. Realmente, hermanos, eso es lo que pasa. ¿Qué podemos nosotros aprender ahora de Elías entonces? Que debemos de escuchar el llamado de Dios. Tomar la decisión de ir sin saber a dónde. Elías tomó esa decisión sin saber a dónde, qué pasaría, qué iba a comer, cómo se iba a mantener, dónde iba a dormir. Elías tomó esa decisión. Obedecer a Dios y estar dispuesto a la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente nosotros debemos de hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ahora vendría una pregunta para cada uno de nosotros? En estos 3 meses, hermanos, que ha habido de enfermedad, hemos estado en casa aislados, no hemos estado en cuevas, no ha venido una persecución para nosotros, no ha venido nada que se pueda comparar a lo que Elías sufrió, a lo que esta mujer viuda sufrió, que tenía el último poquito de harina, el último poquito de aceite. No nos ha venido a nosotros. Pregunto, ¿quién de nosotros se ha visto con un último poquito de alimento en su casa? Creo que nadie. Puedo asegurar, puedo decir que muchos de nosotros, de las provisiones que se nos dio, de arroz y frijoles, aún tenemos en casa, porque no hemos pasado lo que Elías pasó, lo que esta mujer estaba pasando. Puedo asegurar que aún tenemos frijoles y arroz en casa, que quizás ni lo hemos tocado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha proveído trabajo. A muchos de nosotros Dios no nos ha dejado sin trabajo. Muchas de nuestras hermanas, nuestros hermanos se han quedado sin trabajo, pero Dios ha proveído por medio de uno de nosotros, por medio de uno de la pareja. Dios ha proveído ese sustento. Y déjeme decirle que en este tiempo, en vez se creía que iba a haber hambre, que iba a haber escasez de alimentos, déjeme decirle que no ha habido escasez de alimentos, no ha habido hambre aún. En este tiempo quizás hemos comido mejor que cuando no se había dicho que había escasez de alimentos. Y realmente es así, no podemos negarlo. Allá en Bernardsville hay varios lugares donde la gente, las iglesias, están dando comida todas las semanas. Dan 2 días por semana.
Solo está de ir a buscar. Pero realmente, hermanos, no hemos pasado hambres, no hemos pasado necesidad. Lo que hemos pasado quizás es miedo de la enfermedad, ¿verdad? Realmente hemos tenido temor de la enfermedad, pero hambre no hemos pasado. Una vez más, ¿por qué no vemos llena nuestra iglesia? Porque hay muchos de nuestros hermanos, nuestras hermanas, que aún tienen ese temor, ¿verdad? De poder contagiarse de este virus. Aún no ponen su confianza en Dios. Aún dudan de Dios. Aún quizás, no sé, si no hemos entendido que debemos depender de Dios. Dios nos cuidará, como cuidó a Elías tanto tiempo en esa cueva. Allá con la viuda de Sarepta, Dios lo sustentaba, lo cuidó todo, lo libraba de todo mal. Así Dios lo puede hacer con nosotros. Pero realmente, ¿qué debemos de hacer? Poner nuestra confianza en Dios. Creer que Dios está ahí en los momentos difíciles de nuestra vida. Ahora voy a hacer otra pregunta. Primeramente, mis hermanas, ¿cuántas de ustedes, hermanas, quieran imitar a la viuda de Sarepta? Esa es una buena lección para cada uno de nosotros, ¿verdad? A que realmente lo poco que tengamos, si lo ponemos en manos de Dios, será bendecido, será multiplicado. Pero realmente debemos de actuar. Los hermanos también. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos imitar a Elías? Es un llamado, hermanos, para cada uno de nosotros a que realmente imitemos a Elías en su fidelidad a Dios. Elías era conocido como un hombre ¿de qué? De fe, ¿verdad? Un hombre que dice que en cuya presencia dice que estaba Dios en él. ¿Y qué es estar esa presencia en Dios? Meditar en su palabra de día y de noche. No olvidar que Dios está con nosotros. No importa la situación en la que estemos viviendo, Dios está con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, los invito a que se pongan de pie. El tiempo pasa muy rápido. No quisiéramos que el tiempo transcurriera, pero no podemos detener el tiempo. Así que, hermanos, hagamos nuestro este mensaje del día de hoy. Y si aún no hemos aprendido, hermanos, a depender de Dios, aún es tiempo. Dependamos de Dios, hermanos, en todo tiempo. En todo lo que nosotros queramos hacer, pidámosle a Dios, dependamos de Dios y Él será con nosotros. Así que, hermanos, aprendamos una vez más a que dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Debemos de aprender a depender de Dios en todo momento, ¿verdad? Y Dios será con cada uno de nosotros. Que Dios, hermanos, añade bendición a su santa palabra y paz a cada uno de ustedes.